y comparto. Aceptar. Listo. Muy bien. Seguimos entonces con lo que estamos estudiando en la doctrina acerca de Cristo. Ya resolvimos este cuestionario la vez pasada, entonces voy a seguir adelante y copié esta página precisamente para ver lo que para darnos una visión general de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, hemos hablado hicimos una introducción acerca de la doctrina, acerca de la persona de Cristo, vimos la verdadera deidad de Cristo, vimos la verdadera humanidad de Cristo, entonces tratando este concepto de la doble naturaleza, vimos la unión personal de estas dos naturalezas en un Cristo, o sea, Cristo se define como perfecto Dios y perfecto hombre. Y hablamos acerca de la comunicación de las naturalezas. Y estábamos hablando en la comunicación de los atributos. Y en la comunicación de los atributos vimos el primer género que hemos terminado y ahora vamos a el segundo género dentro de la comunicación de los atributos, en lo que estamos estudiando, que es la doctrina acerca de la persona de Cristo. ¿Estamos claros en qué punto estamos, verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Y vamos entonces con la comunicación de los atributos en el segundo género, genus majestaticum. Ok. ¿Quieres partir tú, Pedro, leyendo? ¿Ya? El segundo género. El segundo género de la comunicación de los atributos es aquel por el cual el Hijo de Dios, debido a la unión personal, comunica verdadera y realmente las propiedades de su naturaleza divina a la naturaleza humana, que ha recibido en su persona, para común posesión, uso y designación. Así como el genius idiomaticum es consecuencia de la unión personal, así lo es también necesariamente el genus majestaticum, pues como la persona del Logos asumió la naturaleza humana, ésta participa de toda la gloria y majestad de la naturaleza divina y por lo tanto también de sus atributos divinos. Ok, paremos ahí, Pedro. Es Pedro majestaticum. No hay G. Majestaticum. No, majestaticum, sí. No hay G, no es majestaticum, ¿ya? Lo confundí con una G y era una I. Es una I, majestaticum, sí. Ok, veamos lo que dice Juan 1:14. Si alguien quiere buscar otro Juan, no hay problema, pero mientras tanto yo leo Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Entonces claramente estamos hablando del verbo encarnado. Y el 5:27 nos dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Y qué quería decir la Biblia o qué quiere decir la Biblia cuando se refiere o le da el título a Cristo como el Hijo del Hombre? ¿Se recuerdan? Es la visión de Daniel. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Cuando vio al anciano de día
y vio a, a una persona a su diestra con un rostro fulminante, con sus pies de cobre. Era Claro, la visión de pero en concreto, al darle la su Biblia a divinidad. Cristo y él mismo, el nombre de el Hijo del Hombre significa el hombre perfecto. Es decir, tal como tú lo dijiste al principio, un nuevo Adán, pero a diferencia de Adán, que si bien es cierto, fue creado a imagen y semejanza, pero en carne y sangre, igualmente el pecado entró en él. Sin embargo, en Cristo el pecado no entró, porque claramente él nunca pecó, aún siendo tentado. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos un sumo sacerdote que en sangre y en carne fue tentado como nosotros, o sea, que conoce nuestras debilidades, pero sin embargo él no pecó. Entonces, por eso aquí en 5:27 se le está dando la capacidad y la autoridad de juicio. Por tanto, él es el único hombre perfecto. ¿Ok? Eso es lo que Eh, quiere decir el Hijo del Hombre. Él declaraba su humanidad, él se hacía, él mismo se hacía llamar con ese título y con eso Claro, él declaraba pero su... queriendo decir, como te digo, que es el hombre perfecto. ¿Ok? Sí, 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 sí. Claro, ese es el punto acá importante. ¿Y el 51 lo tiene alguien? Yo, aquí está. Ya. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ok, ¿puedes leerlo de nuevo, Pedro? ¿Ya? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahí estamos de acuerdo. Así está bien leído. ¿Te das cuenta Sí, que sí, que cuando pones me parece. comas donde no las hay, entonces se pierde el sentido del texto? Sí, ¿Ok? yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo. Ahí Que puedes hacer descendió. una detención, que Sí, descendió del cielo, si quieres hacerla, pero si lo haces antes se pierde el sentido. ¿Ok? sí, sí, ok. Entonces pasamos a tener problemas como el problema que yo tuve con mi amigo adventista, ¿te acuerdas? No me compare, por favor. No, 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 te estoy dando un ejemplo, pero lo estoy comparando. No, no te compararía nunca con Con un un advent. adventista. Sí. Ok, entonces, nuevamente estamos diciendo algo que es una cualidad eterna, ¿verdad? Él está asumiendo o ejemplificando el hecho de que cuando comamos de su cuerpo, vamos a estar comiendo de un pan que es vivo. Y verdaderamente es así. Él entregó su cuerpo y entregó su sangre para ser limpiados por ella y vivificados en su cuerpo, porque obviamente Él no tuvo pecado y por tanto Él nos da esa capacidad de perdón de pecados, como lo dijo en la Santa Cena. Haced esto para perdón de pecados en memoria de mí. Lo dejó claro en ese aspecto. Entonces, claramente acá estamos viendo este genus majestaticum, ¿ok? Donde él está demostrando sus atributos divinos. Ok, ¿quieres seguir, Pedro? ¿Alguna Ya. pregunta o alguna duda hasta ahí? No. Ok, Puesto que la encarnación es real, tiene que ser real también la comunicación de los atributos divinos a la naturaleza humana, ya que mediante la unión personal ha entrado en comunión con la naturaleza humana, no solo la persona, sino que también la naturaleza divina, que no puede ser separada de la persona divina de eso, o de la persona, de Cristo, la de Cristo, persona nomás. Claro, de Cristo, de ok. Cristo. Claramente, cuando hablamos de su naturaleza divina, que está en constante comunicación con la persona humana, es de lo que estábamos hablando recién. O sea, si bien Cristo estaba en un estado de humillación porque hacía cosas de humano,
pero en muchos momentos demostró su naturaleza divina a través de la exaltación que pudo hacer, como les decía, en cada milagro, en el hecho simplemente de decir que él era capaz de perdonar pecados, porque eso no lo hace ningún hombre, claramente, ¿ok? Aún sin hacer prodigios y portentos, el hecho de que él es el verbo encarnado, la palabra de Dios hecha carne, y el hecho de que él decía que perdonaba pecados, entonces está haciendo en su naturaleza divina el verbo encarnado, la palabra poderosa o todopoderosa de Dios que perdona pecados y hace lo que Dios quiere hacer, simplemente. ¿Me logran entender eso, verdad? Sí, sí, sí. Y eso empezó en la encarnación también. Desde ahí comenzó, digamos. Claro, por supuesto, Claro, desde por ahí empezó supuesto. Como Cristo está, aunque claro, sabemos que hay en la Biblia varias cristofanías, ¿verdad? Que son apariciones de Cristo en el El Antiguo ángel de Jehová. Testamento, perdón, El ángel de Jehová. por ejemplo, el ángel de Jehová o el que pelea contra Jacob o, Ah, por ejemplo, Melquisedec. también el Melquisedec, claramente que le da los atributos de Dios, ¿no es cierto? El ángel que se le aparece a Abraham también, porque todos los demás ángeles que aparecen en la Biblia dicen que no permitían adoración. En cambio, este ángel sí permite adoración, claramente. Entonces, hay muchos momentos en que Cristo aparece en el Antiguo Testamento en cuerpo, no solamente en espíritu, como aparece en Génesis 1.1, ¿no? Claramente. Ya lo vamos a ver eso traducido del hebreo, el primer versículo en el sermón de este domingo, por ejemplo. Ok, sigamos adelante. ¿Quieres leer tú ahora, Emanuel? ¿Tienes Ya. una buena visión o tienes una pantalla muy pequeña? No, acá tengo una buena visión. Voy a hacer Ya, zoom. Ya. Pero a pesar de que la Sagrada Escritura enseña esta verdad tan claramente, hallamos que muchos la han negado en forma rotunda y obstinada. En particular, se ha afirmado que la naturaleza humana no puede recibir divina omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia, porque lo finito es incapaz de estas propiedades infinitas. Los calvinistas, los papistas y los papistas. Aún más, los que llegan en este punto alegan que se destruiría la naturaleza humana si está por fuerza, si esta por sí está fuerza por fuerza. Eso. tuviese que participar de los atributos divinos. Así pues, según ellos, mediante la unión personal, la naturaleza humana de Cristo recibió no omnipotencia, sino solamente gran poder, no omnisciencia, sino solamente gran conocimiento, no omnipresencia, sino solamente una gloriosa presencia local a la diestra de Dios. En resumen, la doctrina calvinista concede a la naturaleza humana de Cristo no dones divinos, sino únicamente dones finitos extraordinarios de los cuales es capaz la naturaleza humana en general. Bien Bien, y por interesante. eso entendemos que los calvinistas entonces no toman la Santa Cena para perdón de pecados como Cristo mandó, ¿verdad? Mm, Porque claramente las palabras de Cristo no son, si ustedes quieren, tomen la Santa Cena cuando quieran y tómenla para perdón de pecados. Dice claramente, todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Está dando un mandato claro, ¿no es cierto? Instaurando como tal la Santa Cena.
Eso es interesante. Entonces, aquí dicen los calvinistas y los papistas. Claramente los papistas tienen una inconsecuencia afortunada al respecto, porque ellos creen sin lugar a dudas que la presencia de Cristo en el cielo es en cuerpo y es en espíritu. Seguramente no le dan los atributos en el tiempo humano, pero creen que está Cristo en el cielo también en cuerpo y en espíritu, ¿verdad? O sea, ellos piensan que tiene una sola naturaleza, entonces, una naturaleza divina, nada más. No, no, ¿O no, no, papito? no. ¿No? ¿No? Acuérdate que, pero si lo estudiamos, Pedro, No, pero a ver, por están lo que escuché, lo que dijo demostrando usted, pues, que no hemos estudiado nada hasta ahora de nuevo. no, pero es que lo que escuché yo me confundió. ¿Qué es lo que creen los papistas? Que la naturaleza divina absorbe a la naturaleza humana. Ah, Acuérdate de eso. sí, Ok, sí. Ya, entonces ya. eso es lo que Esa es creen los la. papistas. Mientras Ya, que los calvinistas creen en las dos tablas estaban pegadas las con cola, pegando. como los arminianos. Claro, claro, claro. ¿Ok? Entonces ahí se entiende perfectamente que para los papistas la naturaleza humana de Cristo deja de tener importancia. Y no es así, porque verdaderamente la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo es lo que nos salva. ¿Ok? Realmente eso es lo que nos salva, ¿ok? A través de la comunicación de su naturaleza divina para la eternidad. Y Él nos lega ese cuerpo y esa sangre para perdón de pecados. Pero claramente es el cuerpo de Cristo y es la sangre de Cristo que tomamos en la Santa Cena. No es una sangre espiritual ni un cuerpo espiritual. No, ¿No? es sangre y es carne. Bueno, ¿Se entiende o no se entiende? sí, 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 sí. Ok. Y eso es lo que no creen los papistas. Por eso ellos hacen la transustanciación. ¿Ok? Es el poder, Se transforman. claro, es el poder en los polvos mágicos que tienen los sacerdotes que los hace tan especiales, ¿no es cierto? Tan especiales, están a otro nivel ellos para poder entonces transformar ese vino y ese pan en El cuerpo y cuerpo sangre, y la sangre de Cristo. Sí. ¿ok? Porque No, ya es algo místico, ya es algo que es sobrenatural. En cambio, no, dijo Cristo, esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, algo natural. No una sangre divina ni un cuerpo espiritual, no, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Por eso es tan importante entender esto y creerlo realmente, insisto, no entenderlo desde el punto de vista de la razón, sino que creerlo desde el punto de vista La de fe. que Cristo así lo mandó específicamente. Y en su unión de la naturaleza podemos vislumbrarlo claramente, podemos entenderlo, de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Pero si mezclamos y entonces hacemos un agua miel, ¿te acuerdas del concepto del agua miel, Pedro? que se diluye. No, 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 Se se transforma en transforma una tercera persona. en una tercera A persona que ya deja una de ser mezcla, una humano, tercera. deja de ser divino y es Cristo, digámoslo así, como una tercera naturaleza. Claro, claro. Exacto. Eso no es así tampoco. Bien, sigamos adelante. Pastor, no, quería añadir, eh, en el milagro eucarístico romano es un doble milagro, porque como usted estamos hablando de que esto hay que concebirlo por la fe, no a través de la razón, ellos van a recurrir incluso a una forma aristotélica para explicar que el milagro es interior, mas no exterior. Los elementos sufren un cambio, son transformados, pero interiormente, pero visiblemente siguen siendo pan y vino. Entonces, es un doble milagro. Van a recurrir a una definición de las formas que hablaba Aristóteles, en donde las cosas pueden ser transformadas interiormente. Y en la Como los visión, y en la, alquimistas, dices tú.
y en la visión calvinista y en la zwingliniana. Recordemos que la visión de Zwingli también es calvinista. Esta aparece, la visión, ellos tienen su propia confesión de fe, ellos tienen la confesión helvética, que también es calvinista. Entonces, tanto como la de Calvino como la de Zwingli hablaban que es una presencia espiritual nomás. Cristo está reducido a estar en el cielo y que solamente su espíritu puede estar solamente en los elementos. Entonces, y lo que usted dice, esto, esto no condice con las palabras de Jesús, por cuanto esto es el cuerpo y la sangre. Es. Exacto. Y esa es la razón también por qué los católicos hacen una misa. O sea, cada vez que ellos hacen la Eucaristía, están sacrificando nuevamente a Cristo literalmente. Sí. Ellos están matando nuevamente a Cristo cada vez que hacen la misa. Por eso se llama misa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, espantoso y grotesco. Claro que sí. O sea, ¿qué necesidad tenemos de matar a Cristo cada vez que entregamos el pan y el vino? Pero si claramente Él es Dios y lo que Él hizo es una vez en tiempo y lugar humano para toda la historia de la humanidad, tanto los que creyeron antes que Él como los que llegan a creer después de Él y para salvación de todos. Tan simple como eso. Y de todos los pecados de cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que él dice también claramente en la Sagrada Escritura. No dice que él va a morir por nosotros cada vez que nosotros hagamos o celebremos de nuevo la Santa Cena, por así decirlo. No lo dice. Pero son concepciones racionalistas para poder entender en lo que Cristo hace en la Santa Cena. Claramente. ¿Ok? Ok. Bien, Pastor, sigamos entonces. pastor, y lo que ya, y del segundo párrafo, que Cristo no había sido dotado realmente de los ovnis de Dios. Interesante eso. Claro. No sé si podría explicar eso. No, que claramente lo que ellos piensan, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, es que cuando estas dos naturalezas están pegadas con cola, ¿verdad? Como dos tablas con cola, entonces existe una tabla divina que tiene los atributos divinos y existe otra tabla humana que no tiene los atributos divinos. Claramente, eso es lo que se ha desglosado a través de todo el tiempo que hemos estado estudiando esta parte. Entonces, claramente, al no haber comunicación y al no haber ningún tipo de unión, obviamente tampoco hacer una tercera naturaleza, por así decirlo, de ninguna manera la naturaleza humana de Cristo tendría contacto con la naturaleza divina, sino que es solamente No la hay punto de naturaleza contacto. divina la que tiene las capacidades divinas, mientras que la naturaleza humana solamente tiene las capacidades humanas. Pero entonces, ¿cómo los católicos pueden creer que Cristo ascendió a los cielos y todavía atribuir con mayor razón la asunción de María en cuerpo y en espíritu? No lo entiendo. Ella no es divina. Bueno, pero por eso te digo, si no lo creen en Cristo Sí, menos. verdaderamente, ¿cómo después lo hacen con un dogma mariano todavía? O lo Sí, hacen pues. con un dogma mariano. No tiene sentido. Tiene sentido. Claro que sí. Entonces ahí vemos precisamente lo que estamos hablando, que no se condice y claro, de alguna manera hay ciertas inconsecuencias afortunadas que permiten la salvación a través de Cristo, pero todavía no creyendo en el Cristo verdadero, en el Cristo de las Escrituras, cómo Él se muestra realmente. ¿Ok? Es lo mismo que claramente en el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová,
que creen que Dios es uno, Dios Padre es uno, y Cristo es un Dios menor. Pero ellos dicen que son monoteístas, no politeístas. Pero cuando tú ya estás teniendo dos dioses, ya dejas de ser monoteísta, claramente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no tiene sentido, no hay una explicación racional aún y cuando tratan de darla o tratan de tenerla de alguna manera. Y, perdón, voy a salirme un poquito del tema, hablando de explicaciones no racionales. Hoy día estaba hablando con Isaí de Linares, que hacía tiempo que no me comunicaba con él, Pedro. Ubícate que te estoy hablando, ¿no es cierto? No me acuerdo. Isaí, de el amigo nuestro que es de otra iglesia. Ah, ya, Hice ya, las ya, clases, yo, ok. ya, ya, ya. Y me decía que hace un mes que Sergio está nuevamente participando en una célula de ellos y que está yendo constantemente. Mira, Sí. yo lo intuía. No, pero había dejado de ir por largo tiempo, pero ahora hace un mes que volvió a ir nuevamente. Bien, por lo menos por la gracia de Dios que se mantenga en la palabra, para que Sí. aprenda otras cosas seguramente, pero no sé qué va a pasar ahí con su conocimiento. Pero me Yo, enteré yo de por eso eso, hoy día. por eso yo intuía de que el pastor, este cabro Isaías, no, Isías, Isaí, Isaí llegó por intermedio del otro cabro. Ahí. no te entiendo, como por intermedio. Del Sergio. No. Isaí Oh, llegó Isaí llegó a Kingdom Workers hace años. no, me refiero yo a su No, a la iglesia. no. No es así. Sí, Isaí, de ¿Cómo? hecho, ¿Cómo llegó ahí a preguntar por la iglesia? está ahí detrás de la plaza, pues él conoce toda la iglesia seguramente que hay en Linares y no creo que se vaya a meter a una iglesia que esté lejos, algo chico, algo que no tenga. No, fue a la principal que está ahí detrás de la catedral católica. ¿Me entiendes? No, Eh, si de hecho Isaí me dijo que lo había visto una vez, pero que él ni siquiera se le había acercado. bueno, bueno. No, si él me dijo claramente que él no lo había llevado de ninguna manera, no había tenido contacto con él. Ah, ya. No, fue él el que fue a la iglesia y es que es como yo creo que debe ser la iglesia evangélica más grande que hay en Linares. ¿Te fijáis? Yo me, Entonces, eso es un poco lo que él anda buscando. Él anda buscando, como yo te lo dije alguna vez, un lugar donde él pueda llegar y haya gente y él tenga un, quizá un liderazgo ya establecido con un grupo de personas, ¿me entendés? No le interesa hacer algo él, sino que llegar a un lugar donde ya tenga reconocimiento y todo el tema. sí, está claro. No como Emanuel, por ejemplo, porque Emanuel conoce la iglesia luterana que tenemos la sana doctrina y por eso ¿Yo está con qué? nosotros, aunque seamos 20 personas, no importa. Cristo dice, cuando dos o tres están en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Entonces es diferente el caso de Sergio. Sergio está buscando a un lugar donde haya gente y seguramente tener donde él mismo liderar, predicar o lo que sea. ¿Me entiendes? No se lo entiendo, pero yo me preguntaba cómo llegó este pastor joven a saber lo que pasaba con la iglesia de Linares, digamos. ¿Cómo tuvo esa información, digamos? ¿Qué pastor joven? El Isaías, Isías, Isaí. Isaí. Hay un brote de la vara de Isaí, que es el renuevo justo, es un nombre bíblico.
Ah, El papá de David. Isaí es el papá de David justamente. Por eso que se habla del renuevo de la vara de Isaí, o sea, una profecía acerca de David. Del retorno. Eh, pero Isaí no es pastor, es miembro de la iglesia nomás. yo pensé que era No, pastor. no, simplemente, no, sí, él es psicólogo, de hecho. No sabía eso. Claro. Se debe sentir más cómodo ahí donde a lo mejor la iglesia es más grande y ya lo ubican. Ya lo O, s- ubican. o sea, está, no, está recién empezando en realidad. Sí, empezó, lo vio este cabro como un par de veces y ahora se perdió y ahora de nuevo hace como un mes me dijo que estaba yendo constantemente. Pero Retomó. yo creo que lo que busca es eso, lo que busca es un lugar que ya está establecido, porque el tema de la iglesia en Linares era que de alguna manera el peso recaía sobre él de buscar gente, de hacer que la iglesia creciera un poquito, ¿me entiendes? Entonces, eso fue lo que él no quiso aceptar de alguna manera. Algo ya consolidado, algo que ya tenga raíces. Exacto. Bueno, raíces tenemos, pero lo que no tenemos es brotes. Ese es el problema. Oye, ¿a qué En iglesia Linares, está por lo yendo menos. Sergio? ¿A qué iglesia está ¿Cómo? yendo Sergio? ¿A qué iglesia está yendo Sergio? ¿A cuál? ¿A qué? Pero si te la mostré yo, vos, Pedro, una vez No que me pasamos acuerdo, por... pentecostal, bautista, Es que metodista. no, en Chile no hay denominaciones rígidas hace mucho tiempo, Pedro, ya te lo expliqué ya. Todas Ah, las iglesias, o la gran mayoría, cuando tú ves una iglesia adventista o la iglesia, eh, ¿cómo se llaman estas? pentecostales, Los metodistas, metodistas. la Metodista, metodista número uno, la wesleyano, metodista número dos. asambleas de Dios, No, pero la Asamblea de Dios también es. ¿Qué tipo de iglesia es la Asamblea de Dios? son bautistas generales. Ya. Tiene una denominación clara. O sea, de lo antiguo, pues. Pero hoy en día, Es que eso es lo que te digo yo, que lamentablemente en puro Chile título. las iglesias evangélicas en general son mezclas de todo. Sí, Son, una, son una mezclas de mezcolanza. adventistas, de pentecostales, eh, de, de, de metodistas, de todo. Y de hecho hay muchas iglesias que ni siquiera tienen una denominación doctrinal. Sí, pues. Claro, No saben aquí lo por que creen. ejemplo, un poco en el Paradero 21 hay una iglesia que se llama Miel. Miel. Y tú le preguntas a qué textos se adhieren, a qué documentos, no tienen ni idea. No, Lo pues que no el, tienen. lo que, eh, eh, lo que el eso Espíritu es Santo diga. esa es la gracia de Dios que tenemos los luteranos, que tenemos las confesiones luteranas, los artículos de Esmalcalda, el libro de la Concordia, donde está toda nuestra doctrina clarita, clarita. Y toda la doctrina en base a las escrituras. O sea, no hay nada en lo cual nos vamos a desmarcar. Está clara nuestra doctrina. Ahí está escrita tal como dice la Biblia, en orden y decentemente. ¿Cierto? Cierto, bien, bien. Entonces, por eso te digo que no sé, no tengo idea con qué denominación será en general. Deben de tener alguna raíz de algo, pero no son, no son el cuerpo, sino que tienen alguna pequeña raíz por ahí y los brotes son todos nuevos. Y finalmente, y te insisto, hay iglesias que ni siquiera tienen una adhesión doctrinal. Somos esto, como el chiste del Bien. coco de grano, fuman. No, y muchas iglesias pentecostales son sectas, muchas son solo Jesús, son unicitarios, son de la secta de los nazarenos, hay otros, hay muchos que Los dan carismáticos que son solo Espíritu Santo. también los de los carismatismos,
Eh, Hay otros que hacen mucho énfasis al subordinacionamiento. Eh, hay- los pentecostales son los que más abrazan herejías primitivas, son los más adherentes a adherirse a herejías primitivas. Claro, claro, claro. Entonces, por eso sí, hay una diferencia, hay un abanico demasiado grande, tanto como el pecado humano, sinceramente. Exacto. Exacto. Ya, sigamos Sí. con lo nuestro. ¿O algún otro comentario, Emanuel? No, 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 no. Ya, vamos entonces. Hermana Aurea, ¿quiere leer usted o está muy ocupadita cocinando? Pastor, sí, aún sigo cocinando, perdón, No hay por favor. problema. Soy de oyente. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermana Aurea, de lo que hemos conversado? ¿O está más o Eh, menos claro? eh, a ver, cuando estábamos aquí conversando con mi hijo, así como estamos escuchando, entonces preguntó, pero mamá, sí, sí, Dios habla en nuestros sueños. Le digo, no, le dije, mejor no hay que seguir porque si no vamos a discutir y no, y no, y para eso no es, le dije así. Es que Dios nos habla, Dios nos habla a través de la Biblia. el problema, George, es que sobre esa base es que se han asentado las herejías más grandes. O Resulta que sea, a alguien Dios le habló en los sueños que tenía que tener 50 esposas. Entonces de pero ahí salió el profeta de Peñalolén que se volvió loco teniendo mujeres. ¿Me entiendes? Procreando. Exacto. Entonces las herejías más no, grandes han salido de los sueños que tienen las personas. Son como algunos pastores, ¿no es cierto? Que de repente alguien se levanta de la banca y dice, ah, me iluminó el Espíritu Santo, soy pastor. Y es pastor, porque él dijo que era pastor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, eh, la, es que usted está hablando precisamente, como de gente que ya es muy extremista. Por ejemplo, yo puedo creer que quizás Dios se me presenta en el sueño, me hable, sabes que yo necesito que vayas a la iglesia. Me refiero a ese tipo de sueños que te habla o ponte por un buen camino. No exactamente que me ponga a ser extremista, como que ya yo funda tu iglesia. O sea, no creo que lo haría porque no tengo tampoco el conocimiento para hacerlo solamente porque me lo digas. claro, pero créeme que hay muchos que sí lo hacen, George. Yo conozco mucha gente que estando en la banca, yo te lo digo, han hecho conocí gente en mi juventud que no tenían idea de nada, pero tomaban un versículo y decían lo que supuestamente el Espíritu Santo les decía. Y eso era, y punto. El tema es que sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero la Biblia es claro al respecto. Dice la palabra de Dios, aunque un ángel te traiga una doctrina diferente a la que está escrita en el libro, sea anatema, sea maldito. Entonces, claramente, la profecía está escrita en las Sagradas Escrituras. Y eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que estudiamos y lo que creemos. ¿Ok? Alguien de repente podría ser, ¿no es cierto?, que tuviese un sueño, que de repente Dios le dijera, mira, quiero que te encargues de ayudar a este grupo de personas y hacer esta buena obra de santificación. Quizás podría ser, sin Por lugar eso a digo, duda, es una a veces posibilidad. uno sueña, igual siento que soñaba con Dios algunas veces cuando estaba un poquito desviado del camino, por así decirlo, y o será mi subconsciente, no sé, yo lo tomo así de esa manera que capaz Dios, que me hablaba, pues me decía que dejara de hacer esas cosas, que me quería y todo eso, y bueno, ahí me tranquilizaba un poco más. Y volvías al camino. Claro, o sea, no lo tomo como tan extremista de que, oye, no sé, me edifica algo, o cosas así. Por eso se acuerda Claro, cuando le dije que yo no soy, no me pienso hacer eso de ¿cómo se llama eso que te dan? La confirmación, porque tampoco es mi idea ir, confirmarlo y después no ir. Es como que es algo, yo igual le tengo harto respeto a eso y como para mí hacer eso y dejar de ir, como que ignorarlo es como algo muy hipócrita. estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene que ser así. Pero Dios permita que cambie la manera de pensar y te confirme y sigas yendo. Si no significa confirmarse y después dejar de ir, si Claro, tampoco, si mi carne todavía es débil, pastor, sí, más que nada por eso. George, Ujú. mira,
¿Cómo se llama esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? La carne. Y esta El carne también cuerpo. es débil. Todos somos iguales, George, todos somos iguales. Por eso tenemos que congregarnos, tenemos que ayudarnos a unos a otros y creer en la palabra de Dios. Y lo que te iba a decir, no es necesario, no, es que tengo que estar yendo todos los domingos. Ojalá Dios quiera, si está en mi corazón ir cada domingo, pero lo que yo digo, lo importante es ser constante, es no olvidarte, no, y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿ah? Totalmente. Si yo voy a estudiar, voy a tomar la Santa Cena y después me voy a perder un año o para siempre, es que no sirvió de nada, o sea, no hubo ningún cambio en el corazón para olvidarse totalmente de la doctrina. Totalmente de acuerdo contigo. Lo Pero que pienso cuando es que... tú estás, perdón, dime. Le escucho, dígame. No, le escucho, dígame. Ya, pero cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, estás comenzando a creer, se pueden seguir dando pasos adelante sin temor. Si el temor es lo mismo que yo le digo a Pedro en el estudio que le está haciendo del seminario, uno tiene que mantenerse su vida estudiando constantemente, o sea, es un proceso. Llegar a ser pastor es un proceso y es un proceso continuo, así como la santificación. Después de que nosotros creemos, la conversión, ¿no es cierto?, es instantánea. Uno cree o no cree, así lo dice la palabra de Dios. La conversión es instantánea, pero la santificación es un proceso en el cual la persona puede ir arriba, cae, puede volver a subir, cae, o se mantiene en una media de altas y bajas, porque somos simultáneamente justos y pecadores. Esa es la verdad. No hay otra verdad. Por eso tenemos que creer que la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo nos da perdón de pecados. Por eso tomamos la Santa Cena, porque sabemos que somos pecadores. Créeme que es así, ¿ok? Y todos somos carne y sangre y todos pecamos y todos tratamos de mejorar. De eso se trata la santificación, de buscar, tal como tú dices, cuando andamos en lo malo, chuta, el Señor nos pega una bofetada y nos dice, despierta. Este eres Claro, sí. tú, este eres quien quieres ser, quieres irte derechito al infierno. No, quiero mejorar. Y entonces incluso puede haber una doble o una triple conversión, es decir, de alguien que creyó, pero que después se dejó llevar por la maldad simplemente y después volvió a creer y se mantuvo. Entonces la conversión tampoco es única, sino que puede haber una doble conversión o una triple conversión. Estamos claros, pero Es es un constante proceso. entonces, el arrepentimiento total. ¿Cómo? Es constante entonces hasta el arrepentimiento total. Claro, claro, ciertamente. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que vivir en una vida de arrepentimiento y contrición, porque siempre nos vamos a equivocar. Y cuando no nos demos cuenta que nos equivocamos, estamos peor todavía porque estamos cayendo en la soberbia. Si yo digo, ah, no, yo como pastor soy mejor que Pedro, que Manuel, estoy siendo soberbio y estoy yéndome directo al infierno por ser soberbio. Es como lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? La parábola del fariseo y del publicano. Ese Ujú. fariseo que llega diciendo, ah, yo soy mejor que este publicano, yo doy ofrenda, yo hago el bien a las personas, yo no soy tan malo, Señor. Atiende rápido a este pecador para que te preocupes de mí, porque aquí yo soy el importante, porque yo soy mejor que este. Y en cambio el publicano decía, sé propicio a mí, Señor. Tan simple como es. O sea, yo soy un pecador arrepentido, Dios escúchame. Dicho en otras palabras, ¿verdad? Y Cristo Claro. dijo claramente, ese, el publicano, el que no se enalteció, fue el que salió verdaderamente perdonado y salió limpio de todo pecado. Entonces, por eso, yo estoy de acuerdo contigo, todos somos carne y sangre, todos tenemos altas y bajas, por eso es importante escuchar la palabra, porque la palabra es la que te fortalece, la que te produce la fe primeramente y después te la fortalece. Y tomar la Santa Cena
porque es para perdón de pecado. Eso es lo que Cristo nos mandó, lo que estábamos hablando precisamente, ¿verdad? Eso es Claro. lo que nos cambia el corazón. Pero nunca pienses de que vas a llegar a confirmarte o a tomar la Santa Cena ya no cometiendo ningún pecado o diciendo, no, yo voy a mantenerme constante en la iglesia y voy a venir todos los domingos. Ojalá Dios permita, pero Quizás probablemente por el respeto que le tengo o sea, a Dios, porque desde chico me inculcaron eso y como que o sea, no quiero como que estar, ya voy, hago la Santa Cena, después me alejo un año, 2 años, porque bueno, regreso al mundo en el que me divierto, por así decirlo. No hago nada grave malo, pero tomo, salgo, esas cosas, no, sí, como estoy de ese acuerdo, tipo de pecado. sí, pero Y lo, tampoco es y lo, y malo lo- cuando uno no comete excesos. Si uno se toma un par de tragos y simplemente lo pasa bien, no es ningún pecado. Si el pecado, por ejemplo, es manejar en el estado de ebriedad y matar a alguien, eso ya es algo que no, claramente es mi culpa, aunque haya estado ebrio, porque yo sé que no puedo manejar estando ebrio. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Pero te Claro, pongo un ejemplo práctico, George. dígame. ¿Has desobedecido a tu madre alguna vez? Sí, en muchas ocasiones, a veces no tenemos la misma opinión. ¿Y le has pedido perdón cuando te has dado cuenta que estás equivocado? También lo he hecho. ¿Y la sigues amando y ella te sigue amando? Sí, Así mismo es Dios, pues, hijo. Si con Dios no vamos a estar siempre bajo su perfecta ley y haciendo todo lo que Él nos diga, pero tenemos quien nos escucha, tenemos quien nos perdona y eso nos deja tranquilos porque sabemos que cuando nos arrepentimos nos liberamos de los pecados, porque si no los pecados son una carga que nos empieza a oprimir, que nos deja agobiados. Por eso Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y agrega todavía, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. O sea, todavía nos manda que carguemos una cruz, ¿ok? Que muchas veces es, por ejemplo, predicar y que las personas no escuchen o no crean, o nos crean incultos, nos crean locos, nos crean fanáticos. No es así, somos personas normales, pero que en amor queremos traspasar a otros el amor que sentimos de Cristo como nuestro Salvador y Él es finalmente quien nos salva, quien nos acoge, quien nos perdona misericordiosamente, aunque o equivocándonos, ni siquiera aunque, no a pesar de nuestras equivocaciones, sino que con nuestras equivocaciones, aún Cristo nos ama, nos quiere, nos perdona. ¿Me entiendes? Así claro. que de verdad no esperes a ser mejor para llegar a tomar la Santa Cena. Yo no soy mejor, pero simplemente me arrepiento, confío en Dios y cada vez que tomo la Santa Cena, tal como se lo enseño a cada uno de ustedes, digo, Señor, he transgredido todos los mandamientos. Quizás no he matado a nadie, pero quizás he hablado mal de alguien y obviamente le he hecho daño con eso. Quiero que me perdones por transgredir todos los mandamientos. Me arrepiento de corazón. Obviamente voy a tratar de mejorar, estoy tratando cada vez de mejorar y créeme que Pedro, que me conoce hace veintitantos años, él te puede decir que en algo un poquitito he mejorado por lo menos, ¿no? ¿Qué opinas tú, Pedro? A ver, dime, Por defiéndeme o supuesto, atácame. sí, Tienes todo ha el mejorado permiso. mucho, ha mejorado mucho. Se ha perfeccionado la obra, ¿no? De Dios ha alguna hecho su manera, labor. poquitito, ¿ok? Sí, yo tengo un carácter muy dominante, imagínate, o sea, era el maestro de todo, entonces todos con respeto, sí maestro, claro maestro, y no es broma, en las artes marciales, los que han practicado artes marciales saben que el tema es así, saben que el maestro, claro, nunca, la verdad, hice nada para hacerle daño a nadie, claramente, Un ¿verdad? Claro, jerárquico, al entonces, contrario. esa disciplina. Claro, exacto.
pero aún así yo era tajante, era mandón, etcétera, etcétera. Tenía una serie de cosas muy marcaditas, muy marcaditas. Y claramente ahora es al revés. Ahora el pastor no es el que manda, el pastor es el que está al servicio. El pastor manda, por supuesto, en el aspecto doctrinal, que es importante que no haya error, que no haya equivocación y tiene palabra al respecto. Pero en todo lo demás, claramente uno es el que sirve. Entonces es totalmente diferente. Así que para que entiendas que uno va mejorando de a poquito, paso a paso, ¿no es cierto? No es inmediato. Pero cuando uno ya tiene un conocimiento y un reconocimiento de que es pecador y que quiere hacer las cosas mejor, yo creo que por ahí va el camino. Y yo te lo digo sinceramente, y no por decirte nada para engrandecerte ni mucho menos, yo creo que tú hace rato que ya estás en el camino ya. Hace falta solamente que ese respeto lo mantengas en el tiempo nomás, si está bien, pero no lo exaltes tampoco, porque como te digo, hay que tener en claro que Cristo nos quiere pecadores, no nos quiere porque somos santos, porque no hay ni uno santo. Peca Entonces, fuerte, ni claro, le dice exactamente, Lutero a Cristo nos Melanchthon. quiere como pecadores que somos. Ya. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, sí, pues, nos quiere a todos por igual y es más, en la iglesia mayormente lo que se busca son pecadores para el arrepentimiento. Exacto, y muchas veces los problemas que tenemos en la iglesia, las dificultades como la tuvimos en Linares, por ejemplo, precisamente es porque la iglesia está compuesta por pecadores. Ese es el problema. Y a veces vamos a tener dificultades, malos entendimientos, vamos a tomar las cosas del otro como de la peor manera y no como de la mejor manera, como Cristo nos dice. Tomemos todo acto de la otra persona, de nuestro hermano, de la mejor manera para que no entremos en conflicto, en problemas, ¿verdad? Y Claro, tenemos esos problemas porque la iglesia está compuesta por pecadores justamente. Pero sí, eso sí. así que te invitamos, vas a constituir el grupo de pecadores que tratamos de mejorar de a poquito. Ahí Piénsalo, con el piénsalo, tiempo. George. Ya, pastor, y lo voy a estar pensando ahí con el tiempo, yo creo. Igual estoy Sí, sí, como que sí. alejadito de, de las cositas malitas del mundo. No, sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, en el fondo esto es para beneficio nuestro. Es un beneficio que no es carnal, sino que es un beneficio espiritual. Créeme, y te lo digo yo, que obviamente llevo años en la iglesia, a pesar de todos los problemas que he visto, de las dificultades con las que me he encontrado, cosas que he tenido que luchar a veces para ir mejorando y obviamente mejorar yo primeramente, es algo bueno, es algo que nos da tranquilidad. Cristo nos da fuerza en nuestra vida. Y eso es lo más importante finalmente, tener ese apoyo espiritual que no lo tenemos en nada que sea material, sinceramente. Y yo lo veo en tu madre, ¿eh? Yo lo veo en tu madre. Tu madre era como tantos cristianos que hemos tenido en la iglesia, ¿verdad, Aurea? Que de repente se pierden y estaban meses sin ir a la iglesia, les costaba, y sin embargo ahora Aurea va constantemente. ¿Por qué? Porque siente el amor de Cristo y cree que es importante la palabra de Dios que está con ella. ¿Sí o no, Aurea? Así es. Tan simple como eso. Si al final es para nuestro bienestar, no físico necesariamente, aunque Cristo promete que vamos a tener todas las cosas. Él dice que confiemos en su palabra y que busquemos el reino de Dios y su justicia perfecta y todo lo demás añadido será. Tan simple como es. Mm. Entonces, al final es para nuestro beneficio espiritual. ¿Ok? Vale, pastor, muchas gracias. Ahí voy a darle una vueltita más a eso. Encantado, señor. Un gusto siempre. Para eso estamos, de verdad.
no para decir que somos buenos, sino que mejoramos de a poquito en Cristo. Y esa es la verdad. Ok. Bien, Pastor, dígamelo. no, no, si me permite leer un versículo, yo Te creo que permito leer un versículo, por supuesto. La palabra de Dios siempre es buena aquí. Léalo nomás. yo, yo creo que el hermano debe tomar confianza y ser optimista de su santificación. Eh, en 2 de Pedro 1, sobre que participamos de la naturaleza divina, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El hermano tiene que tener confianza, tiene que Exacto. entregarse por completo y creyendo las promesas divinas que por estas participamos a través de las promesas divinas, preciosas y grandísimas promesas, llegamos a ser conformados cada vez más a la imagen de su Hijo. Esto es pura confianza, tiene que tener fe nomás, hermano. Y Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando éramos santos, cuando creíamos en Él, sino aún cuando no creíamos en Él, Dios hace 2000 años que se encarnó y murió por nosotros. Entonces, claramente lo tenemos a Él siempre. Y no es que te queramos convencer, George, sino que queremos simplemente que lo pienses y que te dé la seguridad Es de un esto deseo que, de nosotros. claro, No, lógicamente. claro, entiendo. Yo igual los escucho, pues obviamente yo después yo formo mi propia opinión si quiero integrarme o no, en qué momento, pero yo igual soy buen oyente para estar ahí oyendo. Sí, no, no, sí, me he dado cuenta de que así es, que eres un oyente que tiene claras las cosas y que por supuesto, si tienes tus dudas también las planteas y esa es la idea. La idea es, como lo dijimos, finalmente no es una cuestión racional de que yo lo piense, sino que lo crea de corazón. Y para eso tengo que escuchar la palabra de Dios y que ésta me llegue claramente. Y es el Espíritu Claro. Santo el que mueve. Si finalmente 1000 cosas podremos decir nosotros que no tengan ningún Sí, asidero para ti, y finalmente es en tu propio corazón que tú vas a sentir esa necesidad y es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso yo vale. digo, 1000 cosas podemos hacer para atraer gente a la iglesia y a veces las personas llegan por sí mismas como Emanuel. Oye, Emanuel, entre paréntesis, alguna vez llamé hace algún tiempo o me habló él, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Nuestro amigo de Temuco, Andrés, y, Ah, Andrés de Temuco. y no lo podía creer que tú te estabas congregando acá en la iglesia y que estabas tomando la Santa Cena, no lo podía creer. Sorprendido. Sorprendido absolutamente. ¿Y por qué crees tú que se sorprendió tanto? Se me había olvidado hacerte el comentario. Lo que pasa, bueno, lo conozco hace 20 años que lo conozco. Sé que no es más. ¿Ya? Yo era adolescente, yo tenía como 12 13 años, cuando yo venía a la iglesia luterana de Santiago, cuando la hacían en el edificio Inca, en Santiago Centro, ¿Ya? con el pastor Juan Berli Romo, que en paz descanse, ¿De y que llegó a qué? ser ¿De la luterana alemana? sí, él llegó a ser parte del directorio de la luterana en Santiago en esa época.
Ya, Y Andrés recién estaba estudiando en el seminario. Andrés ya. tenía 22 años recién, 21 años. En Yo lo en conozco el hace, seminario de la iglesia luterana, alemana. sí, Ya, alemana. Y bueno, y ahora con los años que volví a tener contacto con él por redes sociales, eh, él me vio yo le mandé la solicitud en Facebook y los recomendamos literatura y todo el cuento, hablamos de repente, cuando yo era anglicano. Acuérdese que ya. yo vengo, acuérdese que cuando yo me vengo para Santiago de Valdivia, y yo me estaba congregando en una iglesia luterana allá, y aquí por afinidad con algunos hermanos, amistades, me invitan a una iglesia anglicana. A todo esto, la iglesia anglicana que yo participé más de 3 años acá en Santiago, eran de corte calvinista, Ah, eran, ya. incluso eran alto calvinistas, eran de la línea más rígida. Ellos hablaban de la alta soberanía de Dios, incluso que Dios disponía el pecado. Era Sí, la doble disponía predestinación. la doble predestinación, la Exacto. reprobación. Y bueno, y la iglesia anglicana tiene sus propios documentos, los 89 artículos de la religión con Thomas Sí, Cranmer. Tiene el libro litúrgico, es el libro de oración común de 1602. eh, bueno, que la Reforma Protestante, la segunda ola con Calvino y John Knox, fue muy influyente en Inglaterra. Entonces, cuando vino la Reforma en Inglaterra, eh, eh, y desprende del catolicismo romano, nace las iglesias que nacieron eran todas calvinistas en Inglaterra, en plena Reforma. mira, mira Ahí esto, está, sí, ahí están los dos tomos, uno y dos, de la de la institución de institución. Calvino. Ese es un dogma de la Reforma Protestante. Es Claro, un manual, de Calvino, es un, ma- justamente. es un manual de doctrina. Entonces, bueno, vi muchas inconsistencias, se le vincula mucho con el nestorianismo, no tiene una definición con respecto a la cena del Señor. O sea, está muy influenciado en la visión de Zwingli, incluso en las iglesias calvinistas, acá en Chile, y por lo menos el presbiterianismo. Entonces dije, ya, voy a volver, voy a buscar una iglesia luterana, quiero regresar como a mi primer amor, como a mi primera experiencia. Y justo coincidió, digámoslo así, el destino, parte de la providencia. No existe, recordemos que no existen las casualidades en el Señor. El Y Espíritu Santo, así el, es. el Espíritu Santo. Y yo 2 semanas antes con Katy pasamos por la iglesia pentecostal ahí en la esquina, en una avenida, y los gritos se sentían hasta afuera, los gritos desenfrenados. Y le digo a la Katy, así, ya me perdone, así como tipo de morbo, y dije, entremos, le dije yo le digo a la Katy, y, y la Katy siempre vergonzosa, no, y al final no entramos, no pasamos. Ya, Bueno, y con ese pastor discutí por WhatsApp porque son unicitarios ellos, no creen en la Trinidad. Yo discutí con el pastor por WhatsApp. Y voy pasando y le digo a la Katy, mira, y veo el letrero. Y veo iglesia luterana confesional de la Reforma. Y dije, no puede ser, pues a 2 cuadras de mi casa. claro. Y ahí sacó una foto del horario, y, fue gratificante a la primera impresión al tiro. Era como esto era, po. Yo estoy muy contento participando con usted, y la Katy en poco tiempo ha aprendido mucho más, porque en la anglicana que nosotros íbamos, el pastor era chante, era cuentero. Él sabe, él sabe cómo preparar los sermones. Él pescaba una aplicación de ChatGPT, Ya, esta aplicación en donde tú pones, hay aplicaciones que tú pones, quiero desarrollar un sermón breve con este versículo, ya. y la aplicación te hace una reacción, pero si bien emotiva, pero que toca la fibra de los que quieran. Claro. Y el pastor imprimía eso y lo predicaba el domingo. Ya. No había, no había- y tampoco había, y teniendo un calendario litúrgico,
no predicaba los temas del calendario litúrgico. Un domingo hablaba una cosa, otro domingo otra, otro domingo otra. Hablaba temas de contingencia, de política. Un tiempo le dio por cantar el libro de Cantares, como Salomón eh, eh, seduce a la Sulamita. Lo aburrimos, nos aburrimos y dejamos de, y Qué dejamos, triste, bueno, qué triste. sí, sí. Así que nosotros lo vimos como parte del Señor. Fue como una respuesta respondida, dar con ustedes. Lo digo honestamente. Qué bueno. Me alegro que así sea, sinceramente, porque tal como tú dices, los caminos del Señor son realmente Inescrutables. muy especiales. Inescrutables. Inescrutables, Sí. sí, eso es verdad, pero mira, es increíble, ¿no? Si de verdad, por eso te digo que me llamó la atención por qué Andrés se sorprendió tanto, que yo dije, Ah, eh, bueno, ¿verdad que estábamos hablando de él, pues? claro, Me dispersé. no, Claro, no, pero entonces está bien, pero ya eh, entiendo por qué, porque tuviste un largo caminar. sí, yo he pasado, yo he pasado, eh, 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 y no es porque uno se haya propuesto, pero yo he frecuente, bueno, en cuanto a chico, porque yo vengo de cuna luterana, mi mamá me llevó a la iglesia de chico, entonces yo ya he pasado por iglesias pentecostales y todo el asunto cuando chico, y aquí bueno, entonces he pasado por denominaciones luteranas, anglicanas, presbiterianas, y ahora retomé con los luteranos. Sin proponérmelo, he pasado por varios espectros, he sido oyente dentro de todo el espectro protestante en Chile. He estado escuchando de todo. Y como siempre yo digo, eso va moldeando nuestro carácter y nuestra espiritualidad también, ¿verdad? Y finalmente cuando llegamos a algo estamos seguros de que estamos en el lugar correcto, por así decirlo. No voy a decir que hay una perfecta doctrina en ninguna iglesia porque obviamente todos los hombres somos llevados al error, pero claramente lo bueno, como yo les decía, que la iglesia luterana tiene una línea clara, una doctrina absolutamente bíblica y clara. Entonces, aunque, y de hecho, si yo mismo como pastor me equivocara, ustedes perfectamente pueden corregirme porque la doctrina está clara. No tengo por dónde perderme, por así decirlo, y si me pierdo es porque obviamente algo está obrando mal en mí, en el camino que estoy llevando. Y claramente eso es lo importante de la iglesia, cuando las cosas están claras. En cambio, cuando está todo, por eso que la palabra de Dios dice con orden y decentemente. Porque cuando las cosas se hacen así, está bien. ¿Me entiendes el punto? Sí, Bien. eh, Amén, lo hermano. último, lo último, lo último, bueno, y cuanto retomo con ustedes la visión luterana, a mí la visión luterana sobre el tema del sacramento, a mí me satisface mejor la visión luterana con respecto a las otras. Creo que la que más se apegaría a la Biblia es la que propone el luteranismo con respecto al pan y al vino. Entonces, eh, fue como un alivio, eh, como regresar a las raíces luteranas. Lo único, lo único que se le podría reprochar al luteranismo es que siempre tiene que estar combatiendo con el pietismo. Acuérdese, pastor, que el pietismo nace dentro del mismo luteranismo Sí, no, no, sí, por supuesto, sí, es verdad. y es un intento antirracionalista y donde se exacerba mucho la emoción. Este es un movimiento que nace en el luteranismo y que esto también genera, va- eh, bueno, este movimiento generó, deterioró un poco el, 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 cómo posteriormente los siguientes luteranos
van desarrollando eh, la liturgia y cómo van interpretando la Biblia. Eso, desde afuera se ve eso, que en el luteranismo eso es algo que siempre tienen que resistir, Sí, que pero el pietismo. claro, pero yo creo, fíjate que donde está la palabra de Dios, donde se escucha la palabra de Dios, donde el sermón se basa en la palabra de Dios, nos alejamos del pietismo precisamente. Al contrario de lo que tú decías, que yo le pida a ChatGPT, ¿no es cierto?, que me haga un sermón donde todos terminemos llorando, donde el corazón sea lo más importante y donde las emociones y los sentimientos afloren y no sea lo más importante precisamente lo que Cristo hizo por mí, sino que lo que yo siento por eso. Lo que yo siento o no siento es igual. Lo importante es lo que Cristo hizo por mí, claramente, ¿no es cierto? Entonces, precisamente ahí es donde nos alejamos del pietismo, cuando la palabra de Dios está en su pureza y cuando los sermones tienen que ver estrictamente con la palabra de Dios. Y eso es lo que se Sí, enseña. no, no, sí, por ejemplo, acá en nuestra iglesia local, lejos de, yo sé que usted se apega a la Biblia y nos salimos y somos una iglesia confesional, yo creo que mientras que no nos salgamos de nuestras confesiones, estamos lejos de tener el acercamiento con el pietismo. No, yo Claro. lo hablo en general, yo lo hablo en Sí, no, general. no, pero sí, eso fue un tema en el siglo XIX precisamente y XX, el tema del pietismo, justamente en la iglesia luterana, sí, se cae mucho en eso, se cae mucho en eso. Se cae también, y lo vimos acá en Chile, de pastores que son excelentes para predicar la ley, pero para cumplirla en sí mismos, cero ejemplo. Entonces ahí donde vemos precisamente los problemas cuando la ley dice, los libros precisamente que nos enseñan a los pastores, primero te tiene que tocar a ti, en tu corazón. Tú tienes que sentir la ley primeramente, porque si no volvemos a lo del fariseo y el publicano. Sí, pues, Claro, tienes que predicarte a ti primero, el mensaje va para ti primero. exacto, exacto. Y en ley y evangelio, o sea, primero que te toque, que te duela y después que sientes el gozo del amor de Cristo que te salva, digamos. Pero primeramente tenemos que sentir nosotros mismos la fuerza de la ley y de ser pecadores. Eso es fundamental. Bueno, yo le comenté una vez, Perdón, no, el no, no, pastor bajo Cristo, por eso que es importante el pastor bajo Cristo, Pedro, para que sepas de lo que estoy hablando. Perfecto, sí, po, bien. la cabeza. Bueno, yo le comenté una vez, pastor, pero no voy a tocar el tema, solamente una pincelada, pero para que el Pedro lo escuche. Fue doloroso un pastor de descendencia alemana, de hecho, él, su infancia fue bien dolida porque él vivió en el lado comunista del muro de Berlín. Ah, Y sí, no vio a su hermana casi después de 15 20 años, no vio a su hermana. Y él acá en Valdivia presidió la iglesia luterana de Valdivia, que es una construcción en piedra, pero preciosa. Usted pone en internet, en Google, iglesia luterana en Valdivia, y es una construcción, pero hermosísima, que nada que envidiar a las construcciones romanistas. ya. Y, y este pastor bueno, creó un cisma, se llevó a la mitad de la congregación a su Chut. casa, crearon una iglesia a casa, y esa congregación se terminó convirtiendo en una secta, ¿Y en qué en una secta. consistió? ¿Por qué vino el cisma? ¿Tú lo sabes? Sí, pues yo hice seguimiento a todo eso, sí, habían amistad en común por el lado de mi madre, había una amistad en común, y después cuando yo resido en Valdivia, yo viví casi 10 años en Valdivia, inicialmente yo los primeros 2 años yo me congregué con ellos, Ah, ya, ya. después yo me desvinculé, y después creo que esta iglesia se desbordó y se precipitó aún más todavía a la herejía, terminó en una iglesia neopentecostal,
incluso se supieron pecados de infidelidad espantosos, terminaron practicando la brujería, Chut, ya. santería, y doloroso porque eso ya lo puede esperar lo de una iglesia de barrio, pues eso no lo puede esperar, pues. Pero no un pastor que había estudiado teología en un seminario, era un doctor en teología y que haya terminado abrazando una iglesia folclore, que se haya convertido en una iglesia, un académico, y que haya terminado en una iglesia folclórica, así popular, emergente, y que sus grandes referentes ahora eran los cuenteros y charlatanes que piden dinero en la televisión, pues estos pastores que piden que tienes que pactar millones para que Dios te bendiga y te cuatriplique y multiplique por 100, y Bueno, que sus referentes... me diste la razón en lo que estaba pensando. Claramente ahí está metido el ego humano, puramente. Sí. Y este pastor, después uno ya haciendo un análisis ya psicoanalítico de su persona, el pastor sufría del delirio místico, él sufría del delirio mesiánico, Exacto, él eh, mismo se creía Mesías, justamente. Ese es un tema. sí, sí, y para terminar ya, para no interrumpir su clase, eso es muy común, incluso hasta en la política. Boris sufre del delirio místico, Sí, él venía a acabar con el neoliberalismo y que venía a instaurar un nuevo modelo económico de distribución de capitales, de riqueza. Eso es un delirio místico, eso. claro, por supuesto, no si estamos de Ah, acuerdo. Acuérdese que Boris tiene trastornos psicopáticos y toma 6 o 8 pastillas diarias y no es normal, pues. No, si es cosa de mirarlo, no. Y este pastor sufría del delirio místico de la enajenación mental, que eso es muy común en reos cuando buscan la imputabilidad. Eso eh, en Defensoría Penal, cuando forense, ven si el reo se puede declarar loco para quedar inimputable. Entonces, es muy Ah, común el delirio místico. Y este pastor sufría del delirio mesiánico, se creía un tipo de Cristo, se creía el Mesías, cuando y dicen que este, hacen las cosas por mandato de Dios. sí, pues, Ah, y él se, bueno, y él creía que Dios le hablaba, eh, y lo peligroso de esto, ya para terminar, que se incurre en la coacción, en la manipulación y en la coacción de la voluntad de las personas. Los claro, hermanos claro. los hermanos que se congregaban en esta congregación eran muy dependientes emocionalmente de este pastor. Sí, era una triangulación de manipulación, pero espantosa, No, no, sí, sí, sí. Lamentablemente es así, tienen personalidades de tipo psicopática que son psicopática, muy atractivas, dominante. que son carismáticas y que obviamente Sí, sí, finalmente no es que las personas se sientan atraídas por la persona de Cristo, sino que por la persona del pastor primeramente, y ahí es donde está el problema. el gurú, Exacto, exacto, el iluminado. el ilumina. Eso. No te preocupes por interrumpir la clase, Manuel, para nada. La verdad te lo digo sinceramente, lo que yo he Disculpe, conversado muchas pastor. veces, no, no, tranquilo. Disculpe, pastor, por interrumpir su clase. No, no, si no hay interrupción, si es interesante todas estas conversaciones, lo mismo cuando hacemos clase con los pastores de los Estados Unidos, de repente dar a conocer experiencias, temas que no los vamos a encontrar en libros y que son súper interesantes. No sé qué te pareció a ti, Pedro. Por supuesto, yo aprendo de todo, de todas las experiencias. Todo es Sí. un aprendizaje para mí. Así Mucho que cuidado con comenta creer en ya, gurús Manuel. místicos nomás. Sí. Todo bien, perfecto. Haz tus comentarios nomás, Manuel. Sí, Termina sí, de todo sí, eso. sí. No hay De ningún todas maneras. problema con eso, de verdad, pero el tema es que no lo vas a interrumpir la clase porque la clase ya terminó, ya estamos pasados como 20 minutos ya. Ah, Hermana ya eran las Aurea, 10. sí, hermana Aurea, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué le parece a usted la clase? ¿Usted prefiere que no, que sigamos el texto nomás? Dígame sinceramente. Eh, Hola. hola, Lucas. No sé, ahí
si continuar, faltará mucho. Recién No, estoy no, 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 terminando. ya terminamos por hoy día, si no, no hay problema. Ah, Terminamos, pero me refiero yo que le gustan los comentarios o prefiere que nos enfoquemos más en lo que estamos estudiando. no, sí, sí me gustan los comentarios, bueno, y vamos aprendiendo un poco. Ese es el punto, ¿no es cierto? De la experiencia vamos Sí. aprendiendo. Bueno, hagamos una oración entonces. Pedro, ¿quieres tú hacer la oración? Por supuesto. A ver. Padre Celestial y Santo, te damos gracias por tus bendiciones y protecciones que nos das día a día a nosotros, tus fieles creyentes en Cristo Jesús. Te damos gracias también por la unión personal o hipostática de las dos naturalezas de Cristo Jesús, porque sabemos que fue un gran paso en el camino de nuestra salvación. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Gracias. Más que un gran paso, fue la única ¿Alternativa? opción que había que hay para nuestra salvación en realidad, sinceramente. No hay Bien, otro camino. nuestro camino. Exacto. Me acordé porque hoy día estuve estudiando primer ¿La género y unión segundo género. hipostática? Sí, Ya, la unión estática, estuve repasando todo eso, entonces se me quedó aquí. perfecto, bien. Pues sí, mientras que más repasamos, más claro vamos a tener todas esas cosas. Hermana Aurea, ¿quiere despedirse? George, también si quieres despedirte, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Aprendimos un poco. Y que tengan muy buenas noches, bendiciones. Muy Bueno, pues buenas buenas noches, noches hermana a Aurea. todos. Gracias por los consejos, pastor. Así que eso, cuídense mucho, que descansen. Igualmente, nos vemos el domingo, si Dios permite. Bueno, y mañana también tenemos nuestro breve culto, por supuesto, como siempre. Y el domingo estamos con Santísima Trinidad. Va a ser un nuevo culto importante en este año eclesiástico. Gracias, Ah, hermana. pastor, Mañana, Gracias, George. mañana vamos a me tener me nuestro quería alimento hacer una espiritual. sugerencia. Así es. Perdón, George. Me quería hacer una sugerencia con respecto a las pantallas que tiene. Sí, A veces dígame. lo que están adelante bloqueamos la visión a los que están atrás. Yo me acuerdo que usted tenía un proyector. ¿Por qué no lo Sí, proyecta ya que estamos juntos también? sí, lo que pasa es que, mira, tenemos el proyecto, lo vamos a hacer rápido, de poner las pantallas arriba, de ponerlas colgadas. Sería mejor. Sí, eso sí. El problema del proyector es que como hay demasiada luminosidad por el techo que está abierto, digamos, con los vidrios, entonces se pierde un poquito la imagen. Ese es el problema del proyector, lamentablemente. Pero vamos Claro. a mejorar eso pronto. Yo creo que ya la próxima semana nos vamos a preocupar con Pedro de buscar a alguien para poder colgar las pantallas y poner un brazo de fierro que permita colocar colgar las pantallas definitivamente. Esos Gracias brazos por retráctiles, el, perdón. esos brazos retráctiles que se ponen detrás de la Sí, tele. justamente. Sí, de hecho, en el Home Center los venden. Yo tengo acá un televisor en mi casa que lo tengo colgado, entonces lo puedo mover Sí, prácticamente en 180 grados, darlo vuelta para un lado y para otro cuando estoy en el comedor, cuando estoy en la cocina, que es de tipo americano. Entonces lo voy moviendo, lo voy ubicando. Así que algo así vamos a ver y vamos a comprar y lo vamos a instalar rápido. No, no, no hay problema. Gracias por el comentario, George. Eso es lo que yo siempre quiero. Cosas para mejorar, de todas maneras. Leo, Gracias. pastor. Bueno, pues que descansen pues todos. Muy buenas noches. Emanuel, ¿quieres también despedirte, por favor? sí, no, eh, la, eh, la clase es totalmente gratificante, se aprende. Eh, yo de repente, yo por mí, bueno, de repente no sé si estoy interrumpiendo, si estoy... una vez le conté que una vez casi me pegó un pastor porque le interrumpí su clase una vez y de repente entonces uno no sabe si aportar o el pastor dirá, este me está interrumpiendo la clase, no me deja avanzar. Entonces, pero yo sé que usted da toda la libertad para aportar todo lo que pueda ser positivo. Exacto, no te Eh, preocupes. Eso es así.
y uno comparte experiencia Y eso no se y- encuentra en los libros. y no se encuentran los libros. No, y para ¿Sí? generar, para distenderse un poco y generar también eh, eh, fraternidad también con los hermanos. Así Exactamente. que, nada, pues los vemos mañana, Si Dios en la lo clase de permite, mañana, ahí si Dios estamos. quiere. Sí, pues, No, sí, eso. Dios siempre quiere, Manuel, siempre quiere. Siempre quiere que nos juntemos, que escuchemos su palabra. Si lo permite o no, es otra cosa. Sí, su voluntad permisible. Exacto. Gracias, Emanuel, entonces. Pedro, ¿quieres despedirte también? Sí, darle gracias a todos nuestros hermanos y hermanas por estar aquí reunidos para escuchar el aprendizaje de nuestro pastor. Y gracias a ti, Manuel, porque aprendí mucho de ti. Te agradezco mucho tus comentarios, tu enseñanza. Para mí es gratificante. Te agradezco mucho. Así que sigue así nomás, Gracias, adelante. hermano. Gracias, Buenas hermano. noches a todos y bendiciones. Así Adiós. Chao. es. Nos vemos. Bendiciones Chao. y muy buenas noches. Cuídense y nos Que vemos descansen. mañana, si Dios lo permite. Que tengan un buen descanso y que comiencen un buen día mañana para gloria de Dios. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. Nos vemos.